Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el bloque tiene un peso de 20 libras y se eleva a una velocidad uniforme. Determina el ángulo θ necesario para el equilibrio y la fuerza en la cuerda AB. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este caso tenemos dos cuerdas, una cuerda que va desde A hacia B, ¿no es cierto? Y otra cuerda, que sería la cuerda C a D, ¿no es cierto? En esta cuerda se sostiene un peso, este peso tiene un valor de 20 libras y está siendo jalado por otra fuerza F. Muy bien, lo que nos pide es calcular primeramente este ángulo. Esta fuerza tiene un ángulo, ¿no es cierto?, para garantizar el equilibrio. ¿Sí? Nos piden el valor del ángulo que se encuentra aquí y también la fuerza que se está generando en este instante en esta cuerda AB. Comenzamos como siempre con el diagrama de cuerpo libre, nuestro plano cartesiano. El siguiente paso va a ser dibujar los cables, ¿sí? Entonces vamos a dibujar los cables. Recordemos una definición importante. Un cable, ¿no es cierto?, genera la misma fuerza en todas las direcciones. Es decir, que CAD es un mismo cable, ¿sí? Es un cable igual, es decir, que la fuerza que se genera aquí va a ser igual a la que está acá. ¿Por qué? Porque se trata del mismo cable. Mientras que AB va a ser un valor diferente. ¿Por qué? Porque AB es un cable totalmente diferente. Muy bien. Entonces, dibujamos los cables porque en estos cables se van a generar fuerzas y la fuerza no es más que un vector. El siguiente paso va a ser dar sentido a estos vectores, es decir, colocar la flecha en cada una de las fuerzas. Entonces comenzamos siempre con el peso. ¿Por qué comenzamos con el peso? El peso tiene algo en particular, una característica muy simple que jamás debemos olvidar. El peso siempre va a estar dirigido verticalmente hacia abajo. Aquí ya tiene peso, automáticamente sabemos que el peso va hacia abajo. No importa qué tipo de ejercicio sea, esto es una regla que nunca va a cambiar. El peso, que tiene un valor de 20 libras, va hacia abajo. Listo, ya tengo la fuerza, perdón, ya tengo la fuerza, que es un peso, básicamente el peso es una fuerza, entonces ya sé que va hacia abajo. Por equilibrio, si una fuerza va hacia abajo, otra tiene que ir hacia arriba, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto debe estar en equilibrio. Entonces, como esto va hacia abajo, yo decidí dibujar la otra fuerza que tiene que ir hacia arriba. Y si va hacia arriba, necesariamente tiene que ir hacia la izquierda. Y listo. Mientras que la otra fuerza, ya sabíamos que va hacia la derecha y hacia abajo porque ya nos da el sentido de esta fuerza, ¿sí? Entonces ya tengo las fuerzas que se están generando en los cables. A continuación vamos a colocar los nombres, ¿sí? Entonces, esta cuerda decidí llamarle W, que representa el peso. Y como es la misma cuerda, ¿no es cierto? Si esta es peso, esta también va a ser peso. ¿Por qué? Porque hablamos de la misma cuerda. Acá, como es una cuerda diferente, es una tensión AB. Muy bien, seguimos. Dibujamos los respectivos ángulos. Entonces, aquí tengo un ángulo de 20 grados y aquí tengo un ángulo θ. Recordemos que los ángulos siempre deben estar formados con los ejes X y con el eje Y, de preferencia para realizar un mejor cálculo, ¿sí? Entonces, basándonos en esta condición, aplicando lo que era la regla de la Z aquí, y nos damos cuenta que hay una especie de Z, ¿no es cierto? Entonces, la regla de la Z me dice que ángulos internos son iguales. Entonces, el ángulo que está aquí va a ser igual al que está acá. Entonces, si este ángulo es de 20 grados, el de acá también va a ser de 20 grados. Y listo. A continuación, el peso, que es W, ya nos da el ejercicio, que es de 20 libras, ¿no es cierto? Como está en libras, estamos hablando del sistema inglés. Entonces, aquí ya está incluida la gravedad, ¿sí? Muy bien, entonces el peso es de 20 libras, así que esta fuerza también va a ser de 20 libras. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Muy bien. Entonces, con esto yo puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y comenzamos con lo que es el desarrollo, ¿sí? Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Pero antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, nosotros debemos entender qué representan estas fuerzas, ¿sí? Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, básicamente debemos descomponer cada una de las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza AB, ¿no es cierto?, que va hacia arriba y hacia la izquierda, con un ángulo de 20 grados, y el peso, que es 20 libras, que va hacia la derecha y hacia abajo con su ángulo θ, ¿no es cierto? Estas dos fuerzas están inclinadas, por lo tanto tienen una componente en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar los sentidos de estas direcciones. AB, ¿hacia dónde va? Hacia arriba y hacia la izquierda.
El 20 libras, ¿hacia dónde va? Hacia abajo y hacia la derecha. Listo, ya tengo los sentidos de cada una de las componentes. Ahora debo colocar sus nombres. Por ejemplo, para AB, esta línea, como es horizontal, va a ser mi fuerza AB en el eje X. Lo mismo para acá. Como esta línea es horizontal, este va a ser mi peso en el eje X. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Entonces, esta línea de aquí va a ser mi fuerza B en el eje Y. Y esta línea de aquí va a ser mi peso en el eje Y, ¿no es cierto? A continuación hay que ver si estas fuerzas, si estas componentes son positivas o negativas. Vamos primeramente con el eje X. Recuerden, en el eje X, si va a la derecha, es positiva. Si va a la izquierda, es negativa. En este caso, como va a la izquierda, va a ser negativo. En este caso, como va a la derecha, va a ser positiva. Listo, ahora debo saber cómo calcular esta componente. Recuerden que cuando nos dan el ángulo, como es estos dos casos, debemos usar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Seno siempre utilizo para la componente que se encuentre al frente del ángulo. Yo tengo el ángulo de 20 grados. ¿Cuál se encuentra al frente de 20 grados? Esta componente, ¿no es cierto? Entonces, para esta componente debo utilizar la función seno. Bueno, aquí también recuerden, bueno, me salté este paso, pero bueno, ahora vamos a colocar el signo para la componente en el eje Y. Si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso, ABY es positivo y el peso en Y es negativo, porque aquí va hacia arriba y acá va hacia abajo. Muy bien, ahora sí aplicamos lo que dije de las funciones trigonométricas. Aquí sería la función seno. ¿Por qué? Porque AB en X se encuentra al frente del ángulo y acá vamos con la componente horizontal, W en X, ¿no es cierto? Debo utilizar seno y coseno. En este caso, WX que se encuentra al frente del ángulo. Entonces aquí debo utilizar la función seno. Y listo, si en una componente utilizo la función seno, para la otra componente debo utilizar la función coseno. Y listo, ya tengo cómo calcular las componentes de una fuerza cuando se encuentra inclinada, es decir, cuando nos dan un ángulo o un triángulo pitagórico. Muy bien, entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, y esto tiene que ser igual a 0. Y estamos considerando nosotros que cuando va hacia la derecha va a ser positivo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Primeramente, AB en X era negativo, ¿no es cierto? Por eso es menos AB por, establecimos que es la función seno, por seno de 20 grados, ¿no es cierto? Otra fuerza en X, claro que tenemos. La componente en X de 20 libras, ¿no es cierto? Que era positivo más 20 libras por... Debemos utilizar la función seno de el ángulo, que en este caso es, no lo conozco, por lo tanto sería teta. No hay más fuerzas en X y esto sería igual a 0. Ahora vamos con una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para nosotros las que van hacia arriba son positivas y si van hacia abajo van a ser negativas, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos tres fuerzas en el eje Y. Primeramente la componente en Y de AB, ¿no es cierto? Que era positiva, AB por, y calculábamos con el coseno de 20 grados. La segunda fuerza en Y sería la que genera esta fuerza que está inclinada de 20 libras, ¿no es cierto? Primeramente que es negativa, por eso es menos 20 libras por, este valor es de 20 libras por el coseno, ¿no es cierto? Coseno de, ya establecimos que este lado se calculaba con coseno, en este caso del ángulo que es teta, ¿no es cierto? Y aparte tenemos otra fuerza, que en este caso es paralela al eje Y, entonces todo este valor va directamente en el eje Y, por eso es 20 libras, y es negativo porque va hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso puedo sacar lo que es el factor común, donde aquí 20 libras y 20 libras se repite, así que puedo sacar factor común y me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Listo, entonces con las ecuaciones de equilibrio obtuvimos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son AB y el ángulo teta, que es justo lo que nos pide calcular. Vamos a comenzar con la resolución del sistema de ecuaciones. Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Podemos aplicar cualquiera de los cuatro métodos, que es el gráfico no se aplica mucho en estática, sería el de suma y resta, el de igualación y el de despejar, ¿no es cierto? Esos son los otros tres métodos que quedaría. Pueden aplicar cualquiera de ellos para encontrar AB o teta. En este caso, me conviene aplicar otro método que solo es útil, o sea, es más rápido, cuando la ecuación es igual a 0, es decir, no hay constante. Si nos damos cuenta, no existe ninguna constante, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí es igual a 0 y aquí es igual a 0. ¿Qué me conviene hacer en este caso? Lo siguiente. De la primera ecuación vamos a despejar, vamos a dejarlo AB en un lado y al ángulo teta en otro lado, ¿no es cierto? Entonces despejamos, esto pasaría a restar, como ambos quedan negativo, después se hacen positivos. Así nos quedaría despejada la primera ecuación. Lo mismo con la segunda ecuación. Todo esto que está restando va a pasar a sumar, ¿no es cierto? Y hemos dejado AB en un lado y el ángulo teta en otro lado, ¿sí?
Muy bien, en este caso, yo hice esto ¿por qué? Porque en cualquier sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo puedo sumar, restar, multiplicar o dividir la parte izquierda de una ecuación con la parte derecha de otra ecuación. Entonces, en este caso, ¿qué me conviene? Sumar, restar, multiplicar o dividir. En este caso, me conviene dividir. Yo puedo dividir la segunda ecuación con la primera o la primera con la segunda. ¿Qué me conviene? Dividir la primera con la segunda, ¿sí? Es lo que yo puedo hacer en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, me conviene la división y divido la primera con la segunda. La parte izquierda con la parte izquierda y la parte derecha con la parte derecha. ¿Con esto qué obtengo? Primeramente, obtengo lo siguiente. AB con AB se eliminan. 20 libras con 20 libras se eliminan, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos? Seno sobre coseno. Recordemos que seno sobre coseno es tangentes. Seno de 20 sobre coseno de 20, entonces va a ser tangente de 20 grados es igual a seno de teta sobre 1 más coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a aplicar lo que se conoce como una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica es la siguiente, la pueden anotar en cualquier lado. Me dice que tangente de un ángulo partido por la mitad va a ser igual al seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Esta igualdad la pueden aplicar con cualquier ángulo, es decir, si aquí ponen 90, 90 y 90, los dos resultados deben ser iguales. Entonces, esta identidad me va a ayudar a resolver esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque teta sobre 2, ¿cuánto sería para mí? 20 grados. Entonces, teta sobre 2 es 20 grados. Despejo teta y esto va a ser 40 grados. Y ya tengo el ángulo que me estaba pidiendo el ejercicio. Muy bien. Entonces, con este ángulo yo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Ya sea en esta ecuación de aquí o en la ecuación de acá, en la que se me haga más sencillo, ¿no es cierto? Entonces ya teníamos las dos ecuaciones y el ángulo de 40 grados. Vamos a encontrar el valor de AB. Escogemos cualquiera de las dos, siempre la más sencilla generalmente es la más corta, ¿no es cierto? Sería aquí, reemplazamos el valor de teta que es de 40 grados y de una vez despejamos. Este seno de 20, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y con esto encontraríamos el valor de AB, que es de 37.5877 libras. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que AB tiene un valor de 37.6 libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.